Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva conferencia en el Museo de Bellas Artes de Asturias, con la que iniciamos además el ciclo de actividades del segundo cuatrimestre de 2023, que presentamos hace unos días a la prensa y que viene cargado de una cantidad importante de exposiciones, obra invitada, conferencias, ciclo de cine, música, actividades educativas, de mediación, didácticas. Un programa muy denso que, como digo, se inicia hoy con esta conferencia, con esta charla. Él dice que, bueno, que nuestro invitado de hoy, yo la voy a seguir llamando conferencia porque él es muy modesto y cree que casi va a ser una charla más que una conferencia, pero no, seguro que va a ser una conferencia interesantísima, que ha dado en titular Los Valdés y Gijón, una historia en común, y que va a ser impartida por don Álvaro Armada, noveno conde de Revillagigedo, a quien queremos agradecer dos cosas muy, muy importantes. Primero, que esté hoy aquí con nosotros, que se haya ofrecido a cerrar el ciclo de conferencias que hemos dedicado en estos meses o semanas pasadas, meses pasados, a calibrar, estudiar, interpretar la obra invitada que nos ha acompañado y nos sigue acompañando y nos acompañará hasta, si no recuerdo mal, el domingo que viene, el 21 de mayo, y que está aquí cerquita, detrás de nosotros, en la sala que está a nuestras espaldas. Y como digo, él va a cerrar ese ciclo de 3 conferencias, con la suya incluida. Y luego también le queremos agradecer la enorme generosidad que mostró en su día, ya a finales de 2022, cuando le fui a visitar a su casa en Deva, para preguntarle si estaría dispuesto a cedernos una maravillosa y cada vez estamos más encantados y convencidos de la maravilla de esa obra a raíz de los estudios que se le están dedicando, de las conferencias que se han venido impartiendo, de las opiniones que hemos ido recabando. Una maravillosa Virgen de Guadalupe, que es la que figura como obra invitada, pintada por un artista novohispano entre los años 1675 y 1680, y que pertenece a la colección del conde. Su generosidad fue más allá de cedernos esa obra, porque junto a esa Virgen de Guadalupe llegaron otras 2 obras más por su parte y una tercera más, hasta un total de 4 que componen esa exposición de gabinete, esta última procedente también de los fondos de la familia Armada. Con ellas lo que hicimos fue, en esa sala 4, del Museo de Bellas Artes de Asturias, en esa parte final de la sala, que convertimos en espacio de cámara, de gabinete, para acoger esas 4 obras. Con ellas lo que hicimos fue narrar, construir una narración, una historia, un relato, además a base de imágenes pictóricas, en torno a lo que había sido la vida y el origen, desarrollo y llegada de la obra a Asturias, a Gijón, al Palacio de los Valdés, y quiénes habían sido las personas que habían propiciado, pertenecientes a esa familia, a ese linaje, a ese importantísimo linaje de los Valdés, que habían propiciado que una obra tan importante pudiera pertenecer al patrimonio asturiano, localizado en la colección, en este caso, de Álvaro Armada. Se han pasado últimamente por el museo, a raíz de circunstancias que han ocurrido en nuestra ciudad, directores muy importantes de museos que se han quedado realmente, de museos realmente también importantes, que se han quedado realmente maravillados con esta obra. Y nos hemos enterado, gracias a uno de ellos, a Miguel Falomir, director del Museo del Prado, que en 2 años el Prado va a dedicar una grandísima exposición, una exposición muy ambiciosa a la Virgen de la Guadalupe, ¿no? A rastrear todo lo que es el origen, el mito, la realidad, la leyenda de esta imagen tan importante para
para el nuevo mundo y el viejo mundo desde ese siglo XVII en que van llegando estas imágenes al nuevo mundo y su difusión también más allá de lo que es de lo que fue en su día el Reino de España. Bien, para darnos esta charla tenemos al propietario de la obra, a don Álvaro Armada, y yo sin más le voy a ceder la palabra. Él va a utilizar el atril. Y tienes la palabra, Álvaro, para en los próximos minutos contarnos todas aquellas cuestiones que consideres relevantes en torno al título que has dado a esta conferencia, Los Valdés y Gijón, una historia en común. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si esto está puesto en on. Sí. Gracias, director. Es un placer estar aquí una vez más en este foco de cultura asturiano tan importante, tan prestigioso. El motivo de mi charla no es dar ni mucho menos una conferencia, puesto que yo no tengo el nivel para dar ningún tipo de conferencia, pero sí transmitir una serie de opiniones personales, de incógnitas, abrir una serie de posibles ventanas. Tengo unas sugerencias finales para el director, para don Alfonso Palacios. Y bueno, yo quiero agradecerles a todos ustedes que estén aquí. Espero que lo que diga les interese, les abra la cabeza a nuevos momentos, a nuevas preguntas, a nuevas incógnitas. Y no sé si ustedes, todos los que están aquí, han estado en la charla anterior, en la presentación, algunos sí, desde luego. Quiero darles a todos la bienvenida y aquí tenemos con nosotros a dos personas importantes del mundo de la museística, del mundo expositivo, del mundo de la recuperación de la cultura española. Por un lado está Fernando Fernández Miranda, ilustre gijonés, de ilustre familia, que desempeñó el cargo importantísimo de gestor de todo el patrimonio nacional, con todo lo que ello significa, durante un periodo de más de 40 años. Don Fernando es muy amigo mío, íntimo amigo mío, y no ha querido perderse esta ocasión de visitar el museo, visitar la exposición y compartir con nosotros este momento. Gracias, Fernando, por venir, que le acompaña además su mujer, también amiga mía, Ana Allende Salazar, que también está vinculada a esta exposición y le va a gustar lo que voy a decirle, puesto que la mayoría de las personas que han tenido oportunidad de ver el retrato de la Virgen de Guadalupe, de la guadalupana, le han observado el excelente estado de la obra. De modo que, dije yo, bueno, esta obra salió del palacio de la capilla de Valdés. De la capilla de Valdés pasó a una capilla pequeñita en mi casa de Deva y ahí estuvo durmiendo una serie de años sin que nadie supiese que eso estaba allí. Hasta que casualmente se descubrió una especie de raja en la pared y ahí había una puerta que dio acceso a la capilla y ahí estaba la Virgen de Guadalupe, en un estado, pues no me acuerdo, pero ella a lo mejor lo recuerda mejor. Pero fue ella la que se encargó de la restauración de esta Virgen, que no ha vuelto a ser restaurada y que todo el mundo dice que qué maravillosamente está restaurada y conservada. De modo que esa medalla te la puedes poner a mucha honra. Bueno, voy a entrar en el tema. Diciendo primero que la familia Revillagigedo, y en este caso yo mismo, pues ha querido colaborar a la historia de Gijón, a la historia de Asturias, a aportar un pequeño granito de arena en esta exposición que está a punto de terminar. Gracias a la iniciativa del Museo de Bellas Artes, siempre atento, siempre vivo, siempre dispuesto a mover ficha, pues hemos conseguido hacer una exposición que tiene bastante de peculiar, por no decir de única,
y voy a intentar explicarme un poquito más tarde. Pero vaya por delante el nivel de satisfacción que tengo, no solamente como propietario de las obras, una de ellas es de mi hermana Carmen, lo satisfecho que estoy de cómo se ha presentado, cómo se ha expuesto, cómo se le ha dotado de un contenido especial y cómo el público asturiano, tanto gijonés como de Oviedo, en este sitio, ha tenido la oportunidad de ver una obra de estas características, ¿no? Esto me lleva a hablar de la historia. En las sociedades, si no hay historia, no hay nada. Si no hay historia, no hay sociedad. Nosotros somos productos de la historia. Y de la historia son una consecución de hechos comprobados y que nos gusten o no, son los que son. Porque, como le decía yo a los americanos, siempre que me acercaba a tribunas americanas para hablarles de la importancia de los orígenes españoles en el mundo de Norteamérica, yo les decía que es a través del conocimiento de nuestros propios orígenes como se tiene sentido de la propia identidad. Al conocer los orígenes sabemos quiénes somos, qué representamos para nosotros mismos, para la sociedad, independientemente de la cuna en la que hayas nacido. De modo que yo soy un forofo de que la gente, las personas, las sociedades quieran, amen su historia, sus orígenes, sus antepasados. Somos consecuencia de todo ello y es casi una gran falta el hacer oídos sordos a nuestro pasado y no respetar y dar el merecido respeto y honor a la gente que nos ha precedido, ¿no? Todo esto que digo no sería posible sin hablar del patrimonio documental español. Es a través del patrimonio documental español como conocemos nuestra historia, sea local, sea nacional o sea de fuera de España. España tiene el patrimonio documental español más importante del mundo. No hay ningún país que tenga el nivel de documentación que tenemos nosotros. Ni Francia, ni Inglaterra, ni Italia. Nadie tiene una documentación tan importante como España, consecuencia del peso y de la importancia histórica de este país en el mundo. De modo que tenemos este patrimonio y del que tenemos que estar muy orgullosos y de donde tenemos que extraer todas estas realidades. De modo que la exposición esta lo que significa es un trocito de la historia de Gijón llena de contenido y apoyada y fundamentada en el patrimonio documental asturiano. El patrimonio documental asturiano es el que nos dice que todo eso que ha sucedido ahí está constatado en documentos y es el motivo de esta exposición. Yo esta exposición cada vez me gusta más, está mal que lo diga yo, pero me parece que el Museo de Bellas Artes de Asturias ha hecho una exposición absolutamente original, puesto que a través de una serie de cuadros se ha conseguido plasmar, contar una historia en el tiempo perfectamente documentada a través de la pintura, de modo que la historia y la pintura se dan la mano aquí de una manera muy interesante. Esta exposición es una exposición que tiene una visión histórica de la realidad de Gijón del momento, es una exposición artística, puesto que estamos hablando de pintura. Es una exposición que tiene un matiz iconográfico, puesto que estamos viendo los personajes, los protagonistas de la historia, están representados ahí tal y como eran, de modo que sabemos cómo era don Fernando de Valdés y su mujer, doña Luisa. Y luego, desde el punto de vista arquitectónico, puesto que es la visión de lo que es esa parte de Gijón, de la manera más primitiva, quiero decir. No hay nada anterior, desde el punto de vista gráfico, anterior a este cuadro del Palacio de Valdés y de su entorno. Voy a ser muy breve y voy a pasar a analizar o a dar una serie de opiniones sobre los tres protagonistas para mí de esta exposición. Por un lado está la Virgen de Guadalupe, el Palacio de los Valdés y las figuras de don Fernando y de doña Luisa.
Decía antes que muy pocas veces una exposición ha cerrado un círculo de una manera que lo ha hecho esta. Y quizás esta sea el comienzo, este sea un posible comienzo para que otras exposiciones, no solamente aquí, sino en España, se fabriquen, se estudien, se pongan en marcha, intentando conjugar una serie de factores en común. De modo que no sea un cuadro, por un lado, del príncipe Baltasar Carlos y, por otro lado, Marianito de Goya. A lo mejor a través de la pintura, y no estoy diciendo ahora que a través de la pintura haya posibilidades de constituir pequeñas exposiciones que en sí mismas formen una unidad histórica. Esta es la idea que a mí me parece que ha conseguido el Museo de Bellas Artes de una manera muy original y por primera vez, al menos es mi opinión. En cuanto a la Virgen de Guadalupe, que la tenemos aquí, poco voy a añadir yo, puesto que estuvo aquí don Francisco Montes, profesor de la Universidad de Sevilla, que sabe todo de la Virgen de Guadalupe. Nos hizo una maravillosa exposición y una conferencia estupenda de todos los detalles de la Virgen, el origen de la Virgen, su presencia en México, los lazos que existen culturales, históricos y religiosos entre la Virgen de Guadalupe y España. Es realmente interesante pensar que un autor anónimo del siglo XVII, puesto que está una de las primeras vírgenes de Guadalupe que existen en el mundo, conecte con Gijón y pinte desde el lejano Nuevo Mundo para la capilla de los Valdés de Gijón. De modo que a mí me parece una historia muy bonita, ¿no? Independientemente de que la pintura sea más o menos buena, yo creo que el lazo, la historia que contiene esta Virgen es muy importante, porque hace a Gijón territorio americanista. O sea, yo soy un americanista, considero que España ni América se pueden entender una sin la otra, y esta es una muestra de esto. La peculiaridad de la Virgen de Guadalupe, que la diferencia del resto de las vírgenes de Guadalupe del mundo, pintadas, es que tiene los ojos ensangrentados. Entonces, el profesor Francisco Montes, cuando se acercó y se fijó en la Virgen a ver en los detalles, de repente dijo, bueno, pero esto de los ojos, ¿esto qué es? ¿Es una mancha? ¿Es un no sé qué? Por lo visto pidió las máquinas de rayos ultravioleta y tal para ver qué era eso, y hasta que sacó la conclusión de que eran ojos pintados con unas muestras de sangre, como que la Virgen estaba llorando sangre. ¿Y por qué? Porque el regidor de México, hasta donde yo recuerdo que contó, el regidor de México, Ramírez de Gijón, su mujer había fracasado, había abortado el niño que estaba esperando, y era tal el disgusto que se llevó que estuvo llorando desesperadamente. Debió ser tal llanto aquello que debió impresionar muchísimo al pintor, al pobre, que estaba pintando, y decía que, bueno, entonces veía que la señora de Ramírez lloraba desconsolada, y debió pensar él, bueno, pues ahora como aquí esto va de lloros, vamos a ponerle un poco de lloro a la Virgen, y le añadió la sangre en los ojos, que la hace una pintura con esa peculiaridad, que no la tiene ninguna otra. Yo no lo sabía, desde luego. Entonces, bueno, este es el personaje principal de la exposición. Supongo que lo han visto todos ustedes, y a mí me parece un retrato de la Virgen de Guadalupe. He visto bastantes. Me parece precioso, me parece de una luminosidad y de una belleza impresionante. Voy a pasar ahora a hablar un poco de los protagonistas. Los protagonistas
don Fernando de Valdés, doña Luisa de Valdés, hijo de Pedro de Valdés, almirante de la escuadra de Andalucía en la Armada Invencible, capturado por Drake, con una historia novelesca impresionante, según el padre Patac, y compañero de armas de don Pedro Menéndez de Avilés en la conquista de la Florida, y responsable de haber pasado a cuchillo a 100 y pico franceses hugonotes, que añadió él, no por franceses, sino por hugonotes. Y tenía las instrucciones claras de Felipe II de no andarse con tonterías, claro. Entonces ahí o estoy yo o está usted, pero los dos no cabemos. Entonces, don Pedro, capitán general, es un personaje unido a la historia de Gijón también, y toda esta historia queda muy bien reflejada en el archivo de Revillagigedo, donde tenemos la sección de Valdés como una de las más importantes del archivo. Contiene los testamentos de toda la familia Valdés desde el siglo XIV, lo cual se tiene una causalidad muy importante de quién era el padre, el hijo y qué bienes se transmitían, con lo cual se da una información veraz de todo ese inmenso periodo de tiempo hasta el siglo XX. A Patac le impresionaba mucho este dato y están ahí, están conservados, y bueno, es imposible hablar del linaje de los Valdés, porque el linaje de los Valdés se pierde, como todos los linajes antiguos. Es imposible decir cuándo empiezan. Se sabe que hay en el siglo X una serie de datos que nos indican que hay una familia, Valdés, Valdese, que si viene del Concejo de Valdés, que si viene de León. El caso es que ahí arranca una familia de un linaje impresionante que luego se extiende por toda España y por toda América. Por lo tanto, es un linaje principal, quiero dejarlo claro. Estos señores no eran segundones, sino eran los representantes legítimos de la rama de San Cucao de Llanera, que es la más importante de la familia Valdés, desde el punto de vista histórico, económico y de todo tipo. Y lo que pasa es que hasta este matrimonio había tres secciones de la Casa de Valdés. El señor de la Casa de Valdés, que era este Fernando, y esta señora que tenía la segunda y la tercera rama. Cuando se casan, se funden en uno la rama de Valdés. Por lo tanto, no eran segundones, eran los legítimos herederos de la estirpe de San Cucao de Llanera, origen de la familia Valdés, donde tienen ese inmenso castillo, que no sé si ustedes lo han visto, que ahora es un hotel, impresionante. Y tampoco estaban a las órdenes de los Bernardo de Quirós, eso tampoco es cierto. Son dos familias independientes, junto con las Álvarez de las Asturias, una de las tres familias más importantes de Asturias. Luego la familia de Bernardo de Quirós se funde con la de Valdés y se junta también con la de Revillagigedo. Para dar algunas pinceladas de la historia de esta familia, importantísima, está presente en la historia de España desde el siglo XI, XII, XIII, con Pedro el Cruel, en fin, con unas historias impresionantes. Pero para, de alguna manera, justificar de una manera gráfica su importancia, eran señores de los cotos jurisdiccionales de Granda, aquí en Gijón. Coto jurisdiccional quiere decir que ellos administraban justicia, dictaban justicia y tenían ese poder que les otorgaba el rey. Tenían dos cotos jurisdiccionales, Granda, Tresali, la familia de San Esteban o Ramírez de Jove tenía la del coto del Natahoyo, muy antigua. Fundaron la abadía de San Juan de Cenero, eran
patronos de la abadía de San Juan de Cenero, porque no olvidemos de que Gijón ahora no es como era en tiempos pasados. El cerro de Santa Catalina quedaba independiente cuando subía la marea, de modo que lo que era la orilla era Porcello y todo aquello, ¿no? Veranes y todo eso era lo que era el límite de Gijón cuando bajaba la marea. Cuando subía llegaba hasta allí y quedaba el cerro de Santa Catalina pues completamente independiente. Por lo tanto, ellos eran, y ella concretamente, en el cuadro viene, única señora de los Montes de Curiel. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir ni más ni menos que en esta zona, que está en la zona de Porcello, estaba ubicado el castillo de Peñaferruz, con ese nombre tan bonito. Entonces, el castillo de Peñaferruz estaba vinculado al conde Porcello. ¿Y quién era el conde Porcello? Ustedes conocen perfectamente la zona de Porcello, Gijón. ¿Y esto por qué se llama Porcello? Pues porque había un señor que vivía en Peñaferruz, en el Coto Curiel, que era el conde Porcello. ¿Y quién era este señor? Pues un señor que le dijo el rey: vete a poner orden abajo contra los musulmanes, y fundó la ciudad de Burgos. Entonces, la historia de Gijón y la historia de Asturias, pues resulta que hay un señor que es el conde de Porcello en Peñaferruz, en Curiel, de la cual estaba vinculada esta señora, que fundó la ciudad de Burgos. Y yo he estado ahí en Burgos celebrando los actos fundacionales hace 3 o 4 años, y en el Arco de Santa María aparece nuestro paisano, el conde de Porcello, fundador de la ciudad de Burgos. A mucha honra y con mucho orgullo. De modo que es un dato que, por ejemplo, pues la gente no lo conoce. Y a mí me parece sumamente interesante. Como he dicho antes, don Pedro de Valdés estaba vinculado a Pedro Menéndez de Avilés, a la Armada Invencible. Por lo tanto, son personajes de un peso enorme en la historia de España, ¿no? Y fueron los que encargaron la capilla de Guadalupe, anexa al Palacio de Valdés, que ya se había fabricado. O sea, la capilla es un anexo de la capilla de Valdés, del Palacio de Valdés, y que son los que piden a su pariente en México que les pinte la Virgen, que hemos visto antes. De modo que la Virgen va al altar mayor de la capilla de la Virgen de Guadalupe, que es una preciosidad. En este momento en manos de las monjas del Santo Ángel. Una pena que no se abra, porque realmente es una capilla espectacular, es enorme, maravillosamente conservada. Y bueno, eso no va a suceder nunca, lo que voy a decir, pero yo siempre he dicho que si se recuperara el culto de esa capilla, yo con mucho gusto cedería la propiedad del cuadro a la capilla de Guadalupe, que es para la que se pintó y la que se... Modo que tendría que estar magníficamente bien donde se supone que tenía que estar. Bien, dejamos a los personajes y vamos a la parte relativa a la importancia del cuadro desde el punto de vista arquitectónico. Con esto ya voy a terminar. Yo le llamo el recinto arquitectónico. ¿Por qué el recinto arquitectónico? Porque aquí hay una historia enorme de edificios. Tenemos el palacio, tenemos la capilla, tenemos la capilla de Santa Catalina, que no existe, y tenemos la iglesia de San Pedro y las murallas. O sea que aquí hay un trozo de la historia de Gijón que quedaba independizado, como he dicho antes, con el agua, y que merece la pena que alguien nos explique qué es lo que ha pasado aquí. Este es el legado de los Valdés, de estos señores que hemos visto antes, el regalo que nos han dejado a Gijón y a su historia.
a Gijón, Asturias, la importancia de una saga que dejó patente su historia y su buen hacer y su memoria. Para ello acudió a un arquitecto florentino, porque desde el punto de vista arquitectónico este es uno de los edificios más importantes de Asturias. No recuerdo el nombre de Juan Bautista, no recuerdo el nombre de italiano, que fue el que diseñó los planos complejos desde el punto de vista económico. Don Pedro de Valdés y don Pedro Menéndez de Avilés murieron arruinados. Todos los grandes conquistadores, todos los grandes generales estaban en la guerra, no estaban en los negocios. Blas de Lezo tenía 2,50 en el bolsillo cuando se murió, no tenía nada. Es más, la corona les debía dinero porque ponían dinero de su bolsillo. Entonces, y que nunca les pagó. De modo que hay que hacer justicia con la memoria de estos personajes porque es así. La historia hay que contarla como es. Este es un castillo maravilloso, donde creo que ahora se va a rescatar la pátina original, la capilla del siglo XVII, con su Virgen de Guadalupe, y unos terrenos. ¿De quién son esos terrenos? Pues parece que forman parte del patrimonio de los señores de Valdés, descendientes de San Jucao de Llanera. ¿Dónde está la explicación? En el archivo de Revillagigedo. De modo que la documentación que hay en el archivo es la que explica todo esto que no sabemos. ¿Por qué está la iglesia de San Pedro dentro del recinto? No sabemos. ¿Por qué? O sea que no se podía entrar, sí se podía entrar. Se sabe, ¿por qué no se contó aquí que la familia Valdés fundó la Capilla de los Reyes como la más importante de la iglesia de San Pedro y que competía con los marqueses de San Esteban por los enterramientos, hasta que al final se juntaron, se unieron y se repartieron las tumbas? No se sabe nada de esto porque se quemó en la guerra, pero la figura de los Valdés y de los Ramírez de Jove está estrechísimamente vinculada a la historia de la iglesia de San Pedro. En el archivo de Revillagigedo está el acta fundacional de esta iglesia, del siglo XV. Pero no nos han contado nada, ¿no? Eso, hace falta que alguien se dedique a explicarnos esta serie de cosas. ¿Qué pasó con la capilla de Santa Catalina? Yo no lo sé. ¿Por qué no nos lo explicaron? No se contó nada. Esto es un gran misterio. ¿Por qué están las murallas aquí y ahora no están? Pues porque hubo un documento de cesión de acuerdos de la muralla con la iglesia de San Pedro. Tampoco se contó nada. ¿Dónde está eso? En el archivo de Revillagigedo. Hoy en día, a punto de caer en manos del Ministerio de Cultura, después de unas negociaciones complicadísimas. Pero afortunadamente se ha buscado por encima de la cuestión económica, se ha buscado el entendimiento desde el punto de vista histórico y cultural para que esta joya documental pase a manos del Estado y se preserve todo esto, porque todo esto es historia de España, historia de Gijón, y son nuestros antepasados que nos dejaron esto. Alguien de Gijón que se pase por aquí, usted sabía que esto tal, usted sabía que esto cual, y la capilla de Santa Catalina, ¿qué pasó? Nadie sabe nada. Y no se puede querer lo que no se conoce, ni a nivel personal, ni a nivel artístico, ni a nivel nada. Por lo tanto, este para mí es el mejor conjunto arquitectónico de Gijón desde el punto de vista artístico, y es obligación nuestra recuperar su esplendor. Propongo que se supriman los árboles. En París todo este edificio importante no tiene un árbol delante. Lo que importa es el edificio, no el árbol.
Entonces, no es que a mí no me gusten los árboles, pero miren, ¿aquí había árboles? No había árboles. Si usted le planta una serie de tilos a los árboles delante del palacio, no se ve el Palacio de Valdés. ¿Qué es lo que pide el Palacio de Valdés a gritos? Una iluminación. Una iluminación que resalte, junto con la de San Pedro, al final de la bahía de San Lorenzo, de esa preciosidad que tenemos, pues que resalte esta joya arquitectónica, ¿no? Tampoco es... no hay que romperse la cabeza para ver que es bastante lógico esto. Y con esto, nada más que añadir. Hay un sarcófago dentro de la iglesia de San Pedro, precioso, de la Casa de Valdés, posiblemente de don Pedro. Tampoco sabemos, la gente que vaya a rezar o a visitar la iglesia ve un enorme sarcófago de piedra, pero no hay un letrerito que diga sarcófago de la Casa de Valdés, no sé qué. Señores, mimemos nuestra historia, mimemos nuestros antepasados, expliquemos las cosas. En América, por cada paso que das, o en donde sea, en Inglaterra, en Francia, hay un letrerito que te explica algo. De modo que he hablado de los derechos de enterramiento, de la capilla de los reyes, de las capellanías. La familia de Valdés tenía varias capellanías en Gijón. Tenía la capellanía de la colegiata de San Juan Bautista. La capellanía era una fundación que se hacía específica en una iglesia, o la creación de una iglesia nueva. Entonces, el señor adquiría el título de patrono. Esto le obligaba a mantener, sostener la iglesia en cuestión a través de unas donaciones y unos dineros que se asignaban para su conservación. La colegiata, la iglesia de San Pedro, que era una capellanía, la capilla de los reyes de la iglesia de San Pedro era una capellanía, la colegiata de San Juan Bautista, la del Marqués la de San Esteban, al lado de la Fundación Revillagigedo, la de Justo y Pastor en Gijón, la capilla de Peña de Francia, que es mía. Todo eso se unificó y pasó a una sola fundación en el siglo XIX, porque facilitaba mucho la gestión de estas cosas. Aquí acaban mis pequeñas ideas y reflexiones sobre esta gran exposición tan asturiana, tan bonita, tan bien pergeñada y tan bien ideada. De modo que quiero terminar haciendo una sugerencia al señor director que está aquí presente, que ha demostrado ya a lo largo de sus más de 14 años de gestión aquí, ¿no es así? 10. Su excelente gestión y su manera de interpretar lo que es un foco de cultura como es el Museo de Bellas Artes, junto con la Catedral de Oviedo, son centros importantísimos para que el asturiano se identifique, tenga autoestima, se compare con el extremeño, diga yo soy asturiano, tú eres extremeño, y que cada uno tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestra personalidad, nuestro ¿cómo se llama? Gene, nuestra genética, ¿no? Asturiana. Entonces, el otro día se me ocurrió a mí una cosa, pensando lo bien que estaba gestionado esto, y la magnífica colección de pintura que tiene, diciendo, pero bueno, esto vamos a ver, esto se llama el Museo de Bellas Artes. Museo de Bellas Artes, ¿qué artes? Las bellas artes, que son la música, la pintura, la escultura, la literatura. Entonces, esto lo conecté yo con la apertura del Museo de Colecciones Reales en Madrid, que se abre en junio, y donde también se han puesto la mente a pensar y se han dado cuenta de que ahí era un gran foco para hacer todo tipo de actividades. Al grano, el Museo de Bellas Artes tendría que abrirse dentro del museo a una sección dedicada a la historia de Asturias, que no hay. ¿Y qué tendría que haber ese museo? Pues una representación gráfica de sus principales personajes que tuvieron desde Pelayo o desde
o desde Alfonso II el Casto, un sitio donde se recogiera toda la personalidad histórica del Principado de Asturias, origen de casi todo en España, que se dice pronto, nosotros no presumimos, pero aquí está el origen de casi todo en España, de casi todo, nosotros asturianos. No son ni los sevillanos, ni los madrileños, ni los de Burgos, ni los del País Vasco, Asturias. Y eso es patrimonio nuestro. Y eso tenemos que estar muy orgullosos. Entonces, habría que darle una vuelta a todo esto, pero bueno, a mí me gusta soñar también. Entonces, dedicar un pequeño espacio poco a poco para darle un contenido asturiano, exclusivamente asturiano en cuanto a personajes, documentos, fotografías, daría lugar a un sitio para celebrar conferencias, para celebrar, hacer donaciones, hacer tesis doctorales, crear un premio Conde de Revillagigedo a la mejor contribución al conocimiento de la historia de Asturias. Centrémonos en Asturias, no nos vayamos por las ramas. De modo que se produjese un enriquecimiento de la idea de Asturias, del patrimonio asturiano y de nuestra enorme importancia en la historia de España. Y nada más. Muchas gracias y con esto pues termino mi intervención, que no sé si se ha hecho muy larga, pero... Perdón, me queda hacer un pequeño detalle, he traído un pequeño detalle que lo quiero poner en manos del director del museo como recuerdo de esta exposición, y es una cosa que pedí yo a un artista valenciano con motivo del 200 aniversario del nacimiento, o de la muerte, ya no me acuerdo, nacimiento de Jovellanos. Entonces le pedí que me hiciera una reproducción del cuadro que está ahí, pintado por Goya, y es una copia exacta del cuadro. Le ha pintado, le ha hecho hasta el teflón, le ha hecho hasta el reloj, hasta la... Es que, vamos, parece que lo ha hecho Goya. Entonces, y le dije, y además el suelo, quiero que sea de la arena de San Lorenzo. Qué bueno. Y el suelo que tiene Jovellanos es cogido por mí y las piedras del arenal de San Lorenzo. Con lo cual, esta bonita figura se la quiero regalar, poner las manos de... Bueno, muchísimas gracias. Porque Jovellanos fue un alma sublime, fue un personaje sublime de la historia de España y sin duda el personaje más importante del siglo XVIII. Pues muchísimas gracias. Sí. Recojo el nombre de todo el museo. Gracias. No quiero extenderme porque si no les iba a leer a ustedes la poesía de Jovellanos que adjunto a la caja. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Pero es una poesía preciosa, también casi para llorar. Y bueno, me voy a resistir porque si no me voy a poner a llorar. Pero es muy bonita. Aquí hay una piedrecita, Alfonso, que corresponde aquí, que se ha caído, que le he metido un meneo. Sí. Ahí. Nuestra restauradora la fijará. Y con mucho gusto, pues yo lo cedo para el destino que considere más bueno. Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro, y además por incrementar tu generosidad con este estupendo detalle que hará las delicias del museo. Habíamos dicho que esta charla-conferencia servía un poquito de colofón a estos 3 meses de presentación de no solo la obra invitada, sino de ese conjunto de obras que hacían esa exposición de gabinete o de cámara y que estará
para todos ustedes vigente hasta el domingo 21 de mayo, es decir, todavía nos quedan 10 días de visita. Supongo que esta charla, esta conferencia habrá suscitado el interés, reflexiones, preguntas, dudas de buena parte de nuestro público o de alguien que quiera ahora mismo. Tenemos tiempo, tenemos varios minutos, así que si alguien quiere preguntar o comentar algo, recordarnos el nombre del arquitecto italiano que hizo. Portigliani, efectivamente. Juan Bautista Portigliani. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar, preguntar algo? ¿Alguna duda? Todos esperamos que esta guadalupana esté en la exposición que haga el Prado dentro de unos años. Seguro que estará. Con mucho gusto, desde aquí digo que colaboraré y encantado de que nuestra Virgen de Guadalupe asturiana esté en esa exposición, por supuesto. Y ojalá, para despejar todas esas dudas que comentabas en torno a esta obra, que la hemos estudiado y mirado muy detenidamente a lo largo de estos 3 meses, la apertura, la consulta de cuando se resuelva esas operaciones o negociaciones que tienes con el Ministerio, la consulta de ese maravilloso, estupendo, único archivo, único a nivel mundial archivo que tiene tu familia, seguro que se despejarán algunas de esas dudas. ¿Preguntas, comentarios? Si no hay nada, no hay ninguna, tenemos la inmensa suerte de poder, si les parece, en este caso, junto con nuestro invitado conferenciante, junto con el conde de Revillagigedo, hacer una visita a la exposición, al conjunto de obra invitada más obras invitadas que tenemos aquí a nuestras espaldas. Antes de despedirte, agradecerte el que hayas venido, agradecerte el que nos hayas prestado estos 3 meses. Antes lo hablábamos y no lo decía en broma, hemos tenido el mejor cuatrimestre en número de visitantes que ha tenido el museo en su historia. Sabiendo además que los meses de diciembre, enero y febrero son los peores meses en cuanto a registro de visitas de todo museo. Sin embargo, hemos acabado mayo superando el registro de 2019, que fue cuando el museo alcanzó los 112.000, 13.000 visitantes, que hasta ahora es nuestro techo. Y en ello ha tenido mucha culpa, bendita culpa en este caso, esta obra invitada, esta pequeña exposición que hemos articulado ante la obra invitada, porque nos hemos encontrado muchos días, muchos fines de semana con la sala realmente colapsada de visitantes, ¿no? Así que muchísimas gracias por todo, Álvaro, y bueno, pues quedan unos minutos para, si quieren, acercarse a ver las obras. Gracias.